Empezás vos ese entonces con el capítulo que había quedado de Dawkins y después Dani, que no está en este momento, sigue con los primeros dos dedicados a Gul. Ujú. Bueno, Dale. entonces, bueno, el último capítulo que queda es uno que se llama Selección y Adaptación, el último de la sección dedicada a Dawkins. Bueno, habíamos terminado el capítulo 5 en que los desacuerdos tratados hasta ahí se habían terminado acercando en los últimos tiempos. Los desacuerdos sobre selección de grupo y selección genética y ese tipo de cosas. Y bueno, este capítulo empieza diciendo que, al igual que eso que decía en el anterior, los desacuerdos acerca del rol de la selección en la generación de cambio evolutivo también se han atenuado en los últimos años. Dice que cuenta que Dawkins y Gould en 1979 publican un famoso paper que es los spandrels de la Catedral de San Marcos y el paradigma panglosiano. Un famoso paper afirmando que, tal como se practicaba en ese momento, la biología era adaptacionista. Dice que no es tan fácil identificar exactamente a qué llaman adaptacionismo, hay siempre mucha polémica con esto, hay muchos artículos al respecto, pero bueno, básicamente al menos se pueden identificar dos aspectos del adaptacionismo, que son, uno, según Sternly, que los biólogos evolutivos en ese momento estaban demasiado dispuestos a asumir que las características de un organismo habían sido moldeadas por la selección natural para cumplir alguna función, y que además con demasiada facilidad daban por descubierta esa función. Lo que dicen Gould y Lewontin en ese paper, entre otras cosas, es que muy fácilmente se cuenta una historia adaptativa acerca de un rasgo y se la da por cierta, con que exista una historia contable, una historia concebible acerca de cómo la selección, cómo y por qué la selección habría favorecido ese rasgo, se da esa función por descubierta y se considera que ese rasgo es una adaptación. Dice Sternly que la mayoría de los biólogos evolutivos estarían de acuerdo en que el paper tuvo un efecto saludable porque estimuló el desarrollo de nuevas formas de testear hipótesis evolutivas. Uno de esos métodos consiste en convertir la hipótesis a testear en un modelo matemático para testear predicciones cuantitativas medibles en una población. Un segundo enfoque surgido de ese debate consiste en desarrollar métodos comparativos explícitos. La idea es distinguir rasgos que son adaptaciones a circunstancias actuales de rasgos que meramente son heredados de los ancestros mediante la observación de especies relacionadas. Es, Y es- bueno, es- es raro decir que esas dos cosas surgieron como respuesta al paper, ¿no? sí, es raro, Eso no, pero es un invento, ¿no? Sternly Hasta donde yo lo veo. Lo dice así. O sea, no creo que hayan sido inventadas como respuesta al paper, digamos. Quizá se fomentó el desarrollo de técnicas al respecto, Sí, yo el uso de nunca había leído técnicas. nada como eso al respecto, me parece raro, digamos, no le creo mucho, pero por Sí, yo ahí tampoco, tiene algún sustento en algo, no lo sé. no lo sé, pero sí, es raro. O sea, es raro pensar que no se hacían ese tipo de cosas. Si se empezaron a hacer más después de todo este debate, no lo sé, pero es raro pensar que no se hacían. Bueno, Sternly dice que no hay duda que los biólogos han respondido al reto de Gould y Lewontin. Sin embargo, dice, Gould piensa que el adaptacionismo todavía está vivo y en la estructura de la teoría de la evolución, que es el libro que escribió y publicó antes de morir, dedica un largo capítulo a su desarrollo histórico. Y asimismo, en su notoria crítica a la peligrosa idea de Darwin, Gould acusa a Dennett de representar una línea de pensamiento ultradarwinista fiel a la creencia de que cada característica de los organismos ha sido moldeada por la selección natural.
Sterling dice que respecto al rol de la selección en el cambio evolutivo hay importantes diferencias entre Dennett y Dawkins por un lado y entre ellos dos y Gould por otro, pero que esta no es una de las diferencias reales. Que todos aceptan que muchas de las características de los organismos no son resultado directo de la selección. Algunos rasgos resultan de la fijación azarosa de características neutrales, otros son heredados de ancestros distantes y se encuentran arraigados en el proceso de desarrollo. Esto lo aceptan tanto Dawkins como Dennett, obviamente. Otros rasgos son vestigiales, otros son subproductos de la selección de otros rasgos. No sé, vestigiales podemos dar el ejemplo de ojos que ya no se usan en organismos que han pasado a habitar ambientes muy oscuros en los cuales no los utilizan, pero los siguen teniendo porque son un vestigio del desarrollo. Bueno, subproducto de la selección de otros rasgos. Ninguna de estas verdades generales es controvertida, aunque su aplicación a casos particulares sí puede serlo, y en los casos principales no hay desacuerdo entre Gould y Dawkins. Por ejemplo, no hay desacuerdo respecto de que la ecolocación en murciélagos es una adaptación. Gould mismo dice, los ojos son para ver, los pies para moverse. Esos son casos no controvertidos en los cuales podemos decir que un rasgo es para algo y Gould mismo lo acepta. En la estructura de la teoría de la evolución escribe: no niego la maravilla ni la poderosa importancia de la complejidad adaptativa organizada, reconozco que no conocemos ningún otro mecanismo que pueda originarla fuera de la selección natural convencional. Pero, dice Sterling, una vez que nos movemos de los casos no controversiales, identificar adaptaciones es difícil y controvertido. ¿Se escucha ruido de la calle? Porque tengo la ventana abierta y no sé si... ¿no? Bueno, avísenme cualquier cosa. Bueno, esta cuestión de la identificación de adaptaciones y le interesa a Gould particularmente respecto de aplicación de teoría evolutiva a comportamiento humano, que generalmente implica un paso de los casos no controvertidos, que estábamos hablando, a otros casos mucho más dudosos. Un ejemplo notorio, dice Sterling, es Una historia natural de la violación, de Thornhill y Palmer, en el cual se arguye que los celos sexuales y la violación son adaptaciones. Pero, dice Sterling, ni unos ni otra muestran la complejidad adaptativa que hace que la ecolocación sea un caso no controvertido de adaptación. ¿Cómo podría demostrarse, digamos, dice Sterling, que la furia por celos es una adaptación en lugar de un desafortunado efecto secundario de nuestro repertorio emocional? Un análisis de optimalidad podría estimar los costos y beneficios de la violencia sexual en términos de fitness biológico. Esto resultaría difícil de hacer, porque tanto costos como beneficios deberían ser evaluados en relación a distintos ambientes. Sería necesario hacer una predicción acerca de la tasa óptima de violencia, ajustada a los diferentes ambientes en los cuales se encuentran los seres humanos, y compararla con las tasas efectivamente medidas. Y una cercanía entre ambas apoyaría la conjetura. Pero, dice Sterling, nada parecido a esto puede encontrarse en el trabajo de Thornhill y Palmer. Dawkins, a diferencia de Gould, confía en que algunos patrones comportamentales humanos son adaptaciones, como puede verse en su crítica a No en nuestros genes, no sé si esa es la traducción, Not in our genes, de Rose, Camin y Lewontin. Pero en Escalando el monte improbable, cuando habla de esto, se enfoca también en casos no controvertidos. Y acá empiezan a aparecer los que Sterling considera los desacuerdos importantes. Uno es el relativo a los roles de la selección y de la variación. Hay una cosa que ¿Claro? hay una cosa que para mí es un poco confusa, que es la idea de que los casos controvertidos son los de complejidad adaptativa, ¿no? Que Los casos no controvertidos. claro, efectivamente en el Escalando el monte de lo improbable parte de la complejidad adaptativa, ¿no?
Pero una cosa es pensar que la complejidad adaptativa no puede haber surgido sino por selección natural o por diseño, y otra es pensar que la selección natural solamente explica rasgos que son complejos, Ujú. ¿no? Digamos, es bastante obvio que vos podés aplicar la selección natural para explicar el origen de rasgos que son simples, ¿no? Sí, Una o sea, cosa yo es, creo que acá el punto igual sería cómo podés etiquetar algo como adaptación sin que haya controversia. Por ahí es más difícil en rasgos simples que en rasgos complejos. pero la mayoría de los casos en donde vos, digamos, no en la discusión con el diseño inteligente y esas cosas más filosóficas, la mayoría de los casos, las explicaciones de adaptaciones no son de rasgos complejos, son de la medida de un ala. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, con Sí, lo sí, cual, sí. el hecho de que sea complejo, digamos, no es una razón por la cual vos pensás que la explicación es no controvertida. Las aplicaciones de la teoría de la selección natural no controvertidas son las que tienen mucha evidencia. Pero la evidencia no viene de que sea complejo el rasgo, eso es más de la discusión con el diseño inteligente, no sé, viene de otro lado, es más filosófico eso. ¿Se entiende el punto o no? Ujú. Sí, sí, sí. Pero, perdón, esto último que decís es distinto de lo primero. Me parece, lo primero estoy re de acuerdo. De hecho, eh, por ejemplo, en la discusión sobre el origen del lenguaje, la visión, un argumento de Chomsky contra la aplicación de la selección natural en este rasgo es minimizar el rasgo como algo no complejo, no demasiado articulado, ¿no? Y lo cual, en ese sentido, está bien lo que decís, porque no porque uno no esté necesitado o se vea obligado de meter la selección natural, no por eso la estás dejando afuera, como si la selección natural solamente produjera cosas complejas. Claro. Pero lo segundo me parece que es distinto lo que decís, porque lo segundo es si es discutir al revés, es decir, cuando estoy frente a algo que es sin dudas complejo, ¿qué alternativa tengo si no es la selección natural para dar cuenta de eso? Y eso es distinto de lo primero, me parece. Puede ser, yo no digo la complejidad no sea un signo de selección natural o diseño, ¿sí? No digo eso. Lo que digo es que el campo de aplicaciones de la teoría de la selección natural no tiene como requisito que haya complejidad, en ningún sentido. Eso es más de la discusión, como cuando está discutiendo con Chomsky, en donde hay más filosofía, no sé cómo explicarlo, donde hay una discusión un poco más teórica, más conceptual, más filosófica, ¿no? Pero de hecho, la complejidad no es un carácter de las adaptaciones, ni por casualidad. Como tampoco del diseño, ¿no? Digamos, un palito masticado por un mono está diseñado por ahí, aunque no sea una pirámide. Se entiende el punto, ¿no? Eh, ahí hay algo que está mezclado. Igual no es que diga algo que está mal, lo que digo es que está mezclado, ¿no? Lo que es no ser controvertido con lo que es con lo que es ser complejidad adaptativa, ¿no? ¿Se ve el punto? Ujú. Claro, pasa que en casos como de comportamiento, bueno, como decía ahí, es más difícil, por ejemplo, hacer análisis de optimalidad, que es más fácil hacer en el tamaño del ala de un pájaro. Pero también es, claro, también es injusto, ¿no? Porque el hecho de que en el comportamiento sea más difícil de hacer algo no implica que no sea interesante aplicarles este tipo de teorías, ¿no? ¿Qué sé yo? Ujú. Vos tenés siempre en teorías aplicaciones que son más controvertidas y menos controvertidas. Las Sí, áreas sí. menos controvertidas no es que las tenés que dar de baja porque no tenés el mismo tipo de evidencia que en otras áreas. Los físicos no hacen eso, ¿no? Cuando tienen que hablar de cosas que están lejísimos en el tiempo o en el espacio, hablan. ¿Qué sé yo? Ujú. Igual yo no leí el texto ese que por otra parte tiene ya la tapa es controvertida, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ay, me la das la tapa de versión en la, castellano. y la tapa de la versión en inglés es Rape, el título grande así y todo Claro, lo demás. pero eso es tomar como ejemplo el caso más raro de lo que es aplicación a conductas, ¿no? Explica la Pero conducta igual, de la violación. además los modelos de optimalidad en general se usan en ecología del comportamiento, ¿no? Que yo sepa. Capaz Andrés.
Sí, sí se O sea, usan, vienen claro. de esa área. No, Sí se usan, claro. Pero bueno, probablemente no se usen en esto, en la historia de la violación. Seguro que no. Bueno, ¿sigo entonces? Bueno, estábamos con el tema de los roles de la selección y la variación, los desacuerdos que hay en este aspecto. La selección actúa solamente sobre la variación generada en un linaje, es Strenly. La biología del desarrollo de un linaje determina el rango de variación que puede tener. Esa biología del desarrollo es el resultado de la historia evolutiva del linaje y por lo tanto la variación disponible para la selección en un linaje está determinada por su historia, lo cual restringe sus posibilidades. El tema de la disponibilidad de variación ha generado un gran debate en biología evolutiva acerca de los roles relativos de la variación y de la selección en la explicación de los cambios evolutivos y de los patrones en la historia de la vida. Y Strenly dice, podemos explorar este debate a través de uno de los ejemplos que da Dawkins en Escalando el Monte Improbable, que es el Museo de todas las conchas marinas posibles. Este es un ejemplo, una especie de experimento mental que usa Dawkins y que, por lo que dice en el libro, lo toma de uno de Dennett, que es la biblioteca de Mendel, que Dennett lo llama así porque usa como modelo la biblioteca de Babel de Borges. Así que tenemos a Borges al principio de esta historia. Las conchas marinas varían en 3 parámetros y por eso son utilizables para este modelo simplificado. No sé si entendí del todo bien los 3 parámetros, pero en realidad no importa. Lo que importa es entender que hay 3 formas en las que pueden variar solamente. Una es el abocinamiento, que es una medida de la tasa de expansión de la espiral. El abocinamiento, un abocinamiento de 2, por ejemplo, significa que por cada vuelta completa de la espiral, esta se despliega hasta 2 veces su tamaño previo. Otra es la berma, que es la tasa de aumento del diámetro del tubo, y otra es la espira, que es la tasa a la que las sucesivas vueltas de la espiral se desplazan a lo largo de la longitud del cono. Esto hace posible representar el espacio de todas las conchas marinas posibles como un cubo, donde cada dimensión corresponde a uno de los 3 parámetros en los cuales unas difieren de otras. Cada punto del cubo representa una de esas posibilidades, una combinación de un abocinamiento, un valor de berma y un valor de espira determinada. La mayoría de las formas posibles no existe y nunca ha existido. Una gran porción del cubo se encuentra vacía. ¿Cómo se explica este faltante? Las variantes faltantes son imposibles de generar por parte de los linajes existentes. Los linajes han heredado una cantidad insuficiente de variación como para construir las que faltan. Han sido eliminadas por la selección por ser demasiado costosas o demasiado frágiles. Bueno, sobre este punto, dice Strenly, no hay consenso, no hay una respuesta a por qué hay porciones de este cubo que se encuentran vacías. Y acá lo que copié es lo que dice Dawkins al terminar este capítulo donde trata este tema y donde él plantea su posición y además dice que no hay una solución definitiva, pero bueno, él dice qué es lo que le parece a él. Así que copié una versión un poco resumida de cómo termina el capítulo. Dice Dawkins en este libro: la controversia puede reformularse como sigue. Algunos biólogos creen que al pasear por los extensos corredores del museo, lo que encontraremos serán siempre gradaciones suaves en todas las direcciones. Hay grandes secciones del museo que nunca son visitadas por carne y hueso vivos y solo serían visitadas si la selección natural deseara abrirse camino lentamente a través de ellas. Un grupo distinto de biólogos, con los que simpatizo menos, aunque podrían tener razón, dice, y acá se está refiriendo a Gould y a otros más, creen que hay grandes secciones del museo que están cerradas para siempre a la selección natural, que aunque la selección natural golpee con vehemencia las puertas de un determinado corredor, nunca se la dejará entrar
porque las mutaciones necesarias simplemente no pueden darse. De acuerdo con una variante imaginativa de esta idea, otras secciones del museo funcionan como imanes, succionando los animales hacia ellas, casi con independencia de los esfuerzos de la selección natural. Mantengo una actitud abierta en relación a esta controversia, aunque me inclino en una dirección. Pero insisto en un punto: siempre que en la naturaleza haya una ilusión lo bastante potente de buen diseño orientado a algún fin, la selección natural es el único mecanismo conocido que puede dar cuenta de él. No insisto en que la selección natural tenga las llaves de todos los corredores del museo, de todos los animales posibles, y desde luego no creo que pueda acceder a cualquier parte del museo desde cualquier otra parte. Puede que algunos de mis colegas tengan razón y que la libertad de acceso de la selección natural, mientras serpentea o incluso salta por todo el museo, esté fuertemente restringida. Pero si un ingeniero observa un animal o un órgano y ve que está bien diseñado para desempeñar alguna tarea, entonces afirmaré que la selección natural es la responsable de la bondad del diseño aparente. Los imanes o los atractores en el espacio animal no pueden, sin la ayuda de la selección, conseguir un buen diseño funcional. Acá Dawkins intenta hablar de diseño ilusorio, diseño aparente, y termina hablando de diseño. Por eso a mí me parece que tiene razón Dennett y que hay que hablar de diseño y dejarse de ilusorios y de aparentes. Pero bueno, este es el punto de Dawkins. Bueno, tanto Dawkins como Gould reconocen muy lindo, ¿no? El texto. Sí, muy lindo, tranqui, balanceado, como diciendo, bueno, por ahí me puedo llegar a equivocar, pero lindo texto y que trae buenas imágenes. Y muy en esta vena biología y ciencia ficción que nos gusta. Me hizo pensar en Cosmos, ¿no? Parece una frase de Sagan. Y sí, debe tener influencia de ahí, me parece. Bueno, entonces, tanto Dawkins como Gould reconocen la importancia de este tema, del tema del desarrollo y de las restricciones de la cantidad de variación que se le ofrece a la selección para trabajar. En su Arte de lo Desarrollable, que no sé si es un artículo, si es un libro, no me fijé, Dawkins nota que la principal laguna de la teoría evolutiva contemporánea es la falta de una teoría completa de la variación, del origen de los candidatos para la evolución. El tema del desarrollo ha sido aún más fundamental, dice Stanley, para Gould. Su libro Ontogenia y Filogenia es considerado por muchos la base de la moderna biología evolutiva del desarrollo, y su interés por las relaciones entre desarrollo, variación y evolución nunca menguaron. Pero, aunque ambos se interesaron por la cuestión del desarrollo, sus énfasis han sido diferentes. Dawkins no le ha dado mucho peso a la idea de las restricciones del desarrollo. La conjetura de Dawkins es que a largo plazo el espacio de posibilidades abierto a la evolución no es infinito, pero sí es amplio, y que la historia de un linaje es mayormente determinada por la selección, haciendo realidad algunas de estas posibilidades amplias. El interés de Dawkins con respecto al desarrollo se centra en el rol de las revoluciones del desarrollo como reforzadoras de las posibilidades abiertas a un linaje. Es decir, Dawkins tiende a ver las cuestiones de desarrollo más en el sentido de favorecer la evolucionabilidad, y Gould en el sentido de restringirla y conservar lo que ya hay. En Escalando el Monte Improbable, Dawkins trata en este sentido la evolución de la segmentación, de la que ya hemos hablado creo en alguna de las anteriores presentaciones, y sostiene que una vez que fue inventada, entre comillas, por la selección, la segmentación, los segmentos pueden duplicarse y divergir, haciendo posible la evolución de muchas capacidades especializadas. Facilitaría entonces, en este caso la invención de la segmentación, las posibilidades que se le ofrecen a la selección. Gould, por su parte, se inclina a creer que el abanico de posibilidades abiertas a un linaje está estrechamente restringido
y que con frecuencia se encuentra restringido a variantes menores del estado actual. Por lo tanto, la historia de un linaje está determinada en gran medida por los eventos que establecieron el marco de posibilidades actual. Uno de los intereses fundamentales de Gould son los patrones conservadores seguidos por la evolución animal. Considera que la historia de la vida animal ofrece desde el Cámbrico, que la historia que la vida animal ofrece desde el Cámbrico está caracterizada por la estabilidad morfológica, y que esta estabilidad morfológica se explica por restricciones en la variación. Especialmente en sus trabajos tempranos, dice Sterling, y en particular en Vida Maravillosa, Gould tiende a pensar en la prohibición de variación como un freno que sujeta el cambio evolutivo, aunque en la estructura de la teoría de la evolución reconoce que también puede en algunos casos aumentar las posibilidades de cambio. Pero esto sería más una excepción que la regla. En síntesis, tanto Dawkins como Gould reconocen el rol central del desarrollo en la explicación del cambio evolutivo, pero hacen diferentes apuestas sobre cuál es el rol que efectivamente se cumple. Y a esta diferencia se suma otra, que es que ya la habíamos mencionado antes también, que para Dawkins el problema central de la biología evolutiva son las adaptaciones complejas, y no así para Gould, que ha pasado gran parte de su carrera argumentando la existencia de patrones de gran escala en la historia de la vida, no explicados por la selección natural. No explicables por la selección natural. Y este, dice Sterling, es el tema del siguiente capítulo, que ya lo vamos a ver con Dani. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que el debate este parece ser el de forma y función antiguo, ¿no? Y es como que la frase esa última es como una confirmación de esa idea, ¿no? Como Gould, como alguien que está pensando en la forma, y Dawkins, alguien pensando en la función. Sí, sí, totalmente. También esa expresión que comentabas de la segmentación recuerda a lo de Darwin con la redundancia, que a su vez hace acordar a Owen y su teoría de la vértebra, esto de que al multiplicar las vértebras tenés más capacidad de diversificación para cada una de ellas. Eso decía Owen, o sea, claro, da una explicación lo de la funcional. redundancia. Claro. Ah, mira. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos al otro o alguien tiene algún comentario? ¿Avanzamos? No somos muy exigentes, ¿eh? Los que tienen ganas de decir cosas y no se atreven por vergüenza. Este no es un grupo que tenga mucha vergüenza de hablar de lo que no sabe. Bueno, dale. A ver. Bueno, esta segunda parte se titula El panorama desde Harvard, y voy a seguir un poco todo lo que va diciendo Sterling, y por ahí metiendo algunas otras cositas, algunas referencias más directas, que por ahí, como decíamos en el encuentro anterior, tener, ¿no? Las referencias de las afirmaciones del autor, digamos, de los autores citados. Bueno, tenemos ahí a Gould en Los Simpson, y tenemos en el fondo un dibujito no inocente, aunque errado en las medidas, que aparecen ahí en el dibujo en el pizarrón, tomado de Derek Briggs, que después iba a debatir con Gould sobre estas cosas más adelante, ¿sí? Sobre la fauna de Vargas. Pero bueno, es una nota de color que me gusta subrayar siempre que hablamos de este episodio, de Lisa la escéptica, se llama el episodio. Bien, voy a hacer más que un breve comentario biográfico para hacer un poco espejo de lo que hizo Ezequiel al comienzo. Simplemente
comentar un par de libros que repasan un poco la vida profesional de Gould. Yo no sé si ahí, qué ruidito fue ese, pero ok. Y voy a presentar, si llegamos, dos capítulos. Ese ruidito es que me avisa a mí que alguien entró. Perdón. Ah, ok. Pero es que si lo No, saco, está bien, si lo saco no me entero que entra. Ok. Vamos a ver el capítulo 7 y 8 del libro de Sterling. Y entonces, bueno, vamos a arrancar con lo que preparé. Son 3 los libros que yo puedo decir que están bastante bien, pero hay uno en particular que me gusta más que los demás, que repasan un poco las ideas y la vida de Gould. Uno es este, que está compilado por Elizabeth Verbah y Niles Eldredge. Este, que es el que más me gusta, que ahí están hechos todos por colegas y por exalumnos, profesionales ya destacados en sus propias... Y no sé si alguno lo pudo leer a este libro en particular. Está muy bien, porque te cuentan sus vivencias como estudiantes al lado de él, que no es un texto agiográfico, eso me hace... Te habla de algunos bemoles en las conductas de Gould, cuentan de una expedición donde tuvieron directo acceso al asbesto, y que probablemente eso haya sido lo que desencadenó la enfermedad que tuvo a comienzos de los 80, un mesotelioma abdominal del que no se recupera casi nadie. Steve McQueen, por ejemplo, para citar a alguien conocido, una celebridad, murió de eso. Y Gould, recuerdan, escribió un artículo muy lindo que se llama La mediana no es el mensaje, una vez recuperado de este cáncer. Bueno, en fin, este es un libro que decir, bueno, que lo subrayo, y el otro, que es el legado científico, Stephen Jay Gould, el legado científico, que después lo voy a comentar también un poquito porque tiene el capítulo inicial, tiene una historia del equilibrio puntuado, escrito por Eldredge, que es una suerte de resumen, pero agrega algunas cosas de Time Frames, que es el libro de Eldredge sobre este tema, que está muy bien. Bueno, ok, dicho esto, tampoco quiero aburrirlos con esto, pero vamos directamente a lo que comenta Sterling. Dice el autor, sobre la selección, Gould discrepa en 2 puntos con Dawkins. Primero, el papel. Por ahí, Dani. Uy, se trabó mal. Se cayó. Sino que los registran. Los cambios en el ámbito de los genes. Dani. Biólogos demasiado a menudo Se les corta a todos, ¿no? desestiman. Dani, Sí. para. Dani, Sí, ¿por qué no sacás el video y que seguimos viendo la presentación? A ver si mejora. No sabemos si nos escuchan. No sé. Por ahí está muy quieto. Está reflexionando. Qué duro. Bueno, los saludo mientras que Dani sigue duro. Hola, hola Luz, ¿cómo estás? Total, llenamos el espacio. ¿Seguís vos? Bueno, el papel de los genes y la selección natural. Ouch. Hola. Che, que supongo que aparecerá de nuevo, ¿no? Ah, ¿no? Además yo estaba muy, muy interesado. Sí. Encima Dani, que lee re lindo, que le pone como toda esa cosa, ¿viste? Es lindo escucharlo leer. Ay, que sabe un montón, aparte nos va a dar un montón de información histórica seguro y ese tipo de cosas.
Me recuerda estar en el cine y que se rompa el baño y que entre toda la mugre del baño y tener que frenar la película e irnos. ¿Qué te pasó eso? O que mi hija, que me suene el teléfono porque mi hija está enferma en el medio de la última Blade Runner. ¿Estás, Dani? Sí, pido disculpas, no sé, no me anda bien internet. Lo que te decía, Dan, es que podés compartir pantalla y después sacarte el video, a ver si eso hace que ande un poquito mejor. En ese orden, primero comparto la pantalla Es igual. y después salgo yo del video. O sea, claro, apretá el dibujito de la Sí. pantallita, Ok. a ver si eso mejora. Algunas A ver veces. si nos ayuda. Bueno, simplemente estaba leyendo, digamos, lo que teníamos acá, que Gould dice que Dawkins malinterpreta el rol de los genes en los cambios evolutivos que podemos atestiguar en el seno de las especies. Las diferencias entre genes en una población no provocan cambios, sino que los registran. Los cambios en el ámbito de los genes son síntomas de evolución, no sus causas. Además, los biólogos demasiado a menudo desestiman las explicaciones no selectivas cuando formulan hipótesis microevolutivas. Sterling toma el ejemplo de las diferencias en los comportamientos sexuales, la promiscuidad y en el cuidado parental de machos y hembras en humanos. El blanco primario no es tanto acá Dawkins, sino más bien Wilson. Recuerden, o sea, en sociobiología hay un capítulo, el capítulo final del libro está dedicado al hombre, y no tiene eso un análogo en la obra de Dawkins. Gould cuestiona que las diferencias sean tales en humanos, pero incluso concediéndolas, se muestra escéptico de la explicación adaptacionista. Gould defiende que ambas cosas serían vestigios de diferencias entre los sexos heredadas y no construcciones adaptativas. Hay todo un lío ahí, ¿se acuerdan el caso de Wilson? Del debate ese que se dio a fines también de los 70 en Harvard, donde hubo un episodio que en la autobiografía Wilson dice que se siente orgulloso de ese episodio, en el que, bueno, unas manifestantes le tiraron con agua cuando iba a dar su discurso, y Gould, que estaba del lado de los que tiraron el agua, dijo que estaba re mal lo que habían hecho, dio todo un discurso ahí como conciliador. Pero bueno. ¿No? Justo en estos días leí un artículo de Dawkins donde habla de ese episodio y Ajá. que dice que fue muy bueno el discurso de Gould defendiéndolo a Wilson, un discurso en el cual dice que Gould citó a Lenin, pero después termina pegándole un palo a Gould y diciendo, bueno, pero ¿de qué perros se habrán alimentado esas pulgas? Está bien. Está bueno. que es algo que igual yo, Bueno, entonces, pienso, bueno, ¿de qué perros se habrán alimentado también otras pulgas que se alimentan de Dawkins, ¿no? Y que ni hablar. uno lo defiende No, a de acuerdo. Dawkins, pero también tiene sus pulgas ese perro. Todos los perros tienen pulgas, como es sabido. Y sí, no nos vamos a estar echando en cara las pulgas de cada perro. O sea, acá un poquito me parece que acá el blanco no es tanto como decía Dawkins, sino más bien Wilson. Pero bueno, el libro este salió un poquito antes que el texto del Gen Egoísta, y tanto Wilson como Dawkins manifiestan no haber tenido novedades de que se estaba produciendo que estaban produciendo sus respectivos libros. Encontré una referencia que probablemente es la que tiene en la cabeza Stelnip, pero no es algo que citara Stelnip, de Gould sobre esta cuestión que acaba de mencionar, y la voy a leer. El estilo atomístico y adaptacionista del neodarwinismo moderno, en una tradición reduccionista, tiende a disolver organismos enteros en diferentes partes constituyentes, y argumenta que la mayoría de las partes deben su forma al molde de la selección natural. Con arreglo a este punto de vista, el problema de la tradición cultural
reside en descubrir la relevancia adaptativa de cada característica individual. En cierto sentido, acepta la forma extrema del argumento de Richard Dawkins popularizó en El gen egoísta. Dawkins da un paso más allá de la reducción de partes y ve los mismos genes como el foco principal de la selección natural. Los cuerpos se convierten en meras máquinas de supervivencia, hogares temporales de los genes que se unen en una, y ahí se me tapa a mí, bueno, dice, más copias de ellos mismos para las generaciones futuras. Me parece un punto de vista poco justificable. La selección no puede ver genes y solo puede funcionar a través del diferencial de nacimiento y muerte en los organismos. Casi todos los genes tienen efectos múltiples y muchos de ellos son irrelevantes para la adaptación. Los cuerpos no son un inventario de partes producidas por genes individuales, sino más bien estructuras integradas cuyas partes no siempre pueden reemplazarse dependiendo del capricho de la selección. Las formas orgánicas no son una colección de adaptaciones óptimas para su entorno inmediato, sino que son productos complejos de la historia que no siempre pueden cambiar a su antojo para mejorar. Y termina, la tradición de investigar explicaciones de adaptación por partes heredada de la síntesis neodarwinista de la biología evolutiva, define la esencia de la sociobiología. Al aplicar este tipo de argumentos a los humanos, muchos sociobiólogos no son capaces de apreciar la interpretación de la transformación cultural no genética como una causa del comportamiento. Plasman el repertorio de comportamiento humano en cosas, agresividad, xenofobia, homosexualidad. Postulan ventajas selectivas para cada elemento, por lo general contando una historia puramente especulativa, y completan un círculo de inferencia inválida postulando un gen, alimentado por la selección, para cada rasgo. O sea, está criticando acá el programa, digamos, de esta gente. Esta es una reseña de un libro que se llama La evolución de la cultura, y que está publicado en Un erizo en la tormenta, que es el libro que tiene una colección de las recensiones bibliográficas que hizo Gould. ¿Sí? El segundo punto con el que se distancian, según dice Sterling, es la extrapolación de procesos microevolutivos a otros en niveles superiores. El razonamiento extrapolacionista enfatiza que las poblaciones de la mayoría de las especies se distribuyen en ambientes que difieren entre sí. En algunos casos, esta fragmentación y aislamiento puede ser extremo, formándose islas. La selección natural actúa en el seno de estos fragmentos, dado que es como un todo, y dado que los ambientes varían, diferentes poblaciones de la misma especie a menudo difieren entre sí, aunque tal divergencia es a menudo temporal. Sobre esto va a volver en el capítulo siguiente. Esta se diluye una vez que las poblaciones se vuelven en la mayoría de los casos. Para la perspectiva extrapolacionista, cuyo origen tanto sus defensores como Gould atribuyen a Darwin y a su adhesión a la heurística lyelliana en geología, la evolución de los linajes de especies no es más que una agregación de eventos que suceden en poblaciones locales. Los cambios importantes son cambios menores sumados a lo largo de muchas generaciones. Gould no está de acuerdo. No es exagerado decir que la vida profesional de Gould ha sido una enorme campaña contra la idea de que la historia de la vida no es más que la acumulación de eventos locales. Sterling subraya 4 aristas de esta lucha. La primera, la del equilibrio puntuado. Una nueva especie surge por una separación de la especie parental, seguida por una rápida especiación de uno o ambos fragmentos. Geológicamente, las especies se forman rápidamente, por lo que la nueva especie aparece en el registro ya diferenciada de su ascendiente y no como emergiendo gradualmente. Una vez que aparece la especie nueva, usualmente no sufre mayor cambio evolutivo hasta su extinción o hasta que se separen especies hijas. Para Gould, esto contradice al extrapolacionismo, en tanto que éste optaría por un cambio gradual, lento y continuo.
Si la historia de la vida de una especie exhibe este patrón de formación rápida seguida por estabilidad, se demanda una nueva explicación para las tendencias evolutivas. El caso que toma Sternly es la evolución de la encefalización en los homínidos. En Homo habilis y Homo erectus no hay cambios significativos una vez que aparecen en el centro, por lo que el aumento del volumen no puede ser atribuido a un crecimiento paulatino y lento del tamaño cerebral. Para Gould, esto debe ser atribuido al cribaje de especies. Las que tuvieron un cerebro más grande tuvieron mayor probabilidad de aparecer y sobrevivir. El segundo punto es el rol de las extinciones masivas. Las extinciones masivas no destruyen meramente linajes moribundos, sino ecosistemas dominantes enteros, como el caso de los dinosaurios. Esto también me parece que está bueno porque hay un debate del cual nosotros, por ahí por juventud, entre comillas, no fuimos testigos, especialmente en los tiempos antes de que se aceptara el tema del impacto o el origen extraterrestre, digamos, para la extinción de los dinosaurios, respecto de que en realidad los dinosaurios estaban desapareciendo poco a poco en los tiempos anteriores a la frontera. Y bueno, el punto acá, quiero decir, el que él hable de los dinosaurios, me parece un poco que no es tampoco inocente, digamos. Porque es un tema que a Gould le ocupó en su momento, quiero decir. Bueno, estos eventos vuelven irrelevantes a las adaptaciones organísmicas esculpidas respecto de ambientes específicos. Perdón, Sí. él participó de la discusión respecto a si desaparecieron por un meteorito o no, digamos. Fue contemporáneo al paper de Álvarez, ¿es? Y además, Claro, y además participó de la discusión, creo, ¿no? Claro, él fue uno de los primeros en estar a favor digamos, de la muerte súbita, pero después está la otra discusión, y es de si el meteorito simplemente terminó lo que ya había empezado. Y entonces él toma la posición de que en realidad, otra vez, no es algo que inventara Gould, es algo que él va tomando posición de diferentes hipótesis que estaban en el momento, ¿no? En este caso particular, el así llamado efecto Senior Lips, por los dos profesores que inventaron esta hipótesis, que tiene que ver con la conservación desigual, asimétrica, de los fósiles. Y que está buenísimo, a mí me gusta usar ese caso también como a veces cuando uno da clases de carga teórica de la observación, porque si uno tiene el efecto Senior Lips en la cabeza, uno va a empezar a buscar cosas en lugares donde si uno no lo tiene en la cabeza no va a buscar. En este caso, por ejemplo, suponiendo los amonites, estoy pensando en el ejemplo específico que utiliza Gould, que el último amonite estaba a 3 metros de la frontera, y se aceptaba, bueno, que ahí estaban a 3 metros de la frontera. Si uno en realidad piensa que los amonites fueron destruidos al momento de la frontera, vas a empezar a buscar el dinosaurio en el pajar, en este caso el amonite, en esos 3 metros. Y dio como resultado corroboraciones de esto porque se encontraron amonites a centímetros de la frontera. Y algo parecido sucedió con varias especies de dinosaurios, que había 1 metro de distancia con la frontera, y gracias a al efecto Senior Lips, empezaron a buscar, o sea, digamos, consiguieron subsidios para buscar, los paleontólogos, empezaron a buscar y encontraron. Pero bueno, eso es como comentario, digamos. Estos eventos vuelven irrelevantes. Estás hablando de 1 metro de la frontera, centímetros de la frontera, etcétera, en los registros geológicos, ¿no? Sí. Bueno, estos eventos vuelven irrelevantes a las adaptaciones organísmicas esculpidas respecto de ambientes específicos ahora destruidos. Se cambian repentinamente las reglas del juego y la selección es impotente en adaptar a los organismos a las nuevas circunstancias. Las propiedades que son visibles para la selección en la evolución de poblaciones locales se vuelven irrelevantes para la perspectiva de sobrevida ante extinciones masivas.
Al fin del Pérmico se extinguieron los bien adaptados sinápsidos, dándole oportunidad a los dinosaurios. Al fin del Cretácico se extinguieron los bien adaptados dinosaurios, dándole oportunidad a los mamíferos. Tercer punto. Distinción entre diversidad y disparidad. La diversidad mide el número de especies en un momento dado. Gould acepta que la vida se ha diversificado a lo largo de su historia. La disparidad mide el número de organizaciones básicas organísmicas en un momento dado. Gould defiende que la disparidad de la vida tuvo su pico al inicio de su historia, y pone ahí como evidencia la diversidad en los esquistos de Burgess. Esta disparidad disminuyó desde entonces, y la sobrevida de estos planes corporales es contingente. El caso que apunta Sterling es el de los escarabajos. ¿Sí? Haldane, se dice que en realidad no lo dijo nunca, pero dicen que dijo Haldane que si uno pudiera concluir la naturaleza del creador a partir del estudio de la creación, uno diría que el creador tiene una inusual debilidad por estrellas y escarabajos. Entonces, el punto es que hay muchas cosas, hay mucha diversidad del mismo tipo, y esa es la distinción entre disparidad y diversidad. Todos los escarabajos están construidos según el mismo patrón general, a pesar de sus variaciones en color, tamaño y ornamentación. Esto ilustra la enorme diversidad en un único grupo en lo que a disparidad refiere. Y finalmente, la propagación de la excelencia. Las tendencias evolutivas no son consecuencias ampliadas de interacciones competitivas entre organismos. Y el caso que pone es la de la evolución de los caballos, o sea, la visión que tiene Gould sobre cómo evolucionaron los caballos. La explicación seleccionista típica es que los caballos modificaron sus hábitos alimenticios de comer hojas de árboles a pastar. Y fue este cambio lo que condujo a modificaciones morfológicas. Aumento de tamaño, mayor corona dental, pérdida de dedos, aparición de pezuñas. Para el extrapolacionista, el patrón evolutivo del linaje es la agregación de multitud de iteraciones en poblaciones particulares. Gould no está de acuerdo. No se trata del resultado del éxito competitivo entre los que comen hojas y los que comen pasto, sino de un cambio en la propagación de la variación dentro del linaje equino. Se trata de muchas especies con un amplio rango de estilos de vida y tamaños. Muchos representantes del grupo se extinguieron, y solo resultó que los pocos sobrevivientes resultaron ser atípicos en tamaño. Gould sostiene que una historia similar puede pensarse respecto del aumento de la complejidad en el tiempo. Primero bacterias, y solo luego aparece la pluricelularidad y tantas otras estructuras más complejas. Parece que sí hay una tendencia en el aumento de la complejidad. Sin embargo, la mayor complejidad no es más que un extremo en la distribución de dicha complejidad. La historia de la vida se mueve entre extremos de simplicidad y complejidad, aunque siempre hemos estado en la edad de las bacterias. El cambio consiste en un aumento en la variación en complejidad. La distancia entre el ser vivo más complejo y el más simple se ha ampliado. El fenómeno a explicar es esto último, más que una tendencia en ascenso a la complejidad. No hay, según Gould, tal tendencia. En su cruzada contra el extrapolacionismo, dos cuestiones se avecinan. ¿Son reales estos patrones de la historia de la vida? ¿Estos patrones realmente muestran la existencia de mecanismos evolutivos distintos de aquellos que operan en la escala de las poblaciones locales? Bueno, esto último, aunque permea muchos escritos de Gould, aparecen especialmente desarrollados en Full House, que en castellano se conoce como La grandeza de la vida, que como la mayoría de los libros de Gould se publicaron por la colección Dracontos de Crítica. Y acá quería comentar algo que creo que está teniendo en mente Sterling. Esto es algo que comentó Ezequiel en uno de los primeros encuentros, esto de las recensiones bibliográficas de los textos de Gould que aparecen en El Capellán del Diablo. Hay 4 recensiones, y fíjense la última, que es la más extensa de paso, es justamente sobre Full House, y se llama Chauvinismo humano y progreso evolutivo.
Entonces acá yo me permití, justamente sobre este último cuarto punto de Sternly, agregar algunas cositas tomando lo que dice Dawkins. Dawkins comenta que el libro trata de dos temas relacionados. El argumento de que uno o pocos datos pueden determinar cambios relevantes en nuestras estadísticas, centrado prominentemente en el béisbol. Y dos, la discusión de si la evolución es progresiva. Si uno acepta lo que Gould entiende por progreso, una visión chauvinista, antropocéntrica, es fácil estar de acuerdo con él. Dice Gould en su caracterización del progreso: una tendencia de la vida a incrementar la complejidad anatómica o la elaboración neurológica o tamaño o flexibilidad del repertorio conductual o cualquier criterio obviamente urdido para colocar al Homo sapiens en el pináculo del supuesto monte. Sin embargo, si adoptamos una perspectiva más sensata, la evolución resulta ser clara y relevantemente progresiva en el corto y mediano plazo. En otro sentido, probablemente también lo sea a largo plazo. Dice Dawkins: la tendencia de los linajes a mejorar en forma acumulativa su adaptación a su particular modo de vida, incrementando el número de los rasgos que se combinan para formar complejos adaptativos. Dawkins concede que Gould tiene razón en que el chauvinismo humano, como tema tácito, tiñe gran parte de la literatura evolutiva, colocándonos presumidamente en el escalón más alto de la escalera de la vida. Esto está mal y Gould lo ataca empíricamente. Dawkins, dice él, prefiero un ataque lógico, dice. Gould, continúa Dawkins, va más lejos y señala que, puesto que tantas especies son parásitos y los linajes de parásitos tienden comúnmente a una disminución en la complejidad, hasta podía haber una tendencia estadística en la dirección contraria a la hipotetizada. Gould se acerca aquí a la lucha contra molinos de viento, de la cual ha hecho su personal forma de arte. ¿Por qué esperaría un darwiniano reflexivo una mayoría de linajes que incrementara su complejidad anatómica? Ciertamente, no está claro que todos los adaptacionistas esperaran tal cosa. Gould utiliza una definición humana chauvinista de progreso, midiéndolo en términos de complejidad. Es por eso que pudo utilizar a los parásitos como munición contra el progreso. Pero los platelmintos, si usaran una distinción, lo verían distinto. Un vencejo buscaría en vano pruebas de que los linajes tienden a un mejor desempeño en el vuelo. Los elefantes no podrían sostener que el progreso, definido como una elongación orientada de la nariz, se manifiestan en una mayoría estadística de linajes animales. La noción de progreso de Dawkins no tiene en cuenta un incremento en complejidad, inteligencia u otro valor antropocéntrico, sino del número acumulado de caracteres que contribuyen a una mayor adaptación del linaje en cuestión. Según esta definición, la evolución adaptativa no es solo accidentalmente progresiva, es profunda, esencial e indispensablemente progresiva. Es necesario que sea progresiva si la selección humana ha de desempeñar el papel explicativo en una cosmovisión que la necesita y que únicamente ella puede desempeñar. Tanto yo, Dawkins, como Gould afirmamos que la selección natural es acumulativa. La evolución adaptativa tiene que ser gradual y acumulativa, no porque las pruebas apoyen esa idea, y sí que la apoyan, sino porque nada, excepto la acumulación gradual, podría en principio resolver el acertijo del ensamble de un 747. Acá está pensando en la objeción de Fred Hoyle. La evolución de adaptaciones complejas y de múltiples partes tiene que ser progresiva. Los descendientes habrán acumulado más componentes hacia la combinación adaptativa que sus ancestros. La evolución del ojo de los vertebrados tiene que haber sido progresiva. No necesitamos pruebas de ellos, aunque está bien que las tengamos. Tiene que ser verdad, porque la alternativa nos coloca en el acantilado de la improbabilidad. Tiene que haber una rampa de progreso, paso a paso, hacia los descendientes modernos del prototipo óptico con sus múltiples características. Darwin mismo comprendió este tipo de argumento claramente, razón por la cual era un gradualista tan obstinado. Dicho sea de paso, es también la razón por la cual Gould es injusto cuando sugiere, no en este libro, pero sí en muchos otros sitios, que Darwin estaba en contra de los equilibrios interrumpidos. La propia teoría de los equilibrios interrumpidos es gradualista en el sentido en que Darwin era gradualista, en el sentido en que todo evolucionista cuerdo debe ser gradualista, al menos en lo que a adaptaciones complejas refiere. Gradual significa progresivo en mi sentido adaptacionista. La evolución de algo tan complejo como una orquídea es progresiva.
como lo fue la evolución de la ecolocación en murciélagos y delfines, como lo fue la evolución del cráneo en las serpientes para atraer grandes presas, progresiva en muchos, muchos pasos. El progresivo aumento de la complejidad morfológica debe esperarse en aquellos taxa cuya modalidad de vida se beneficia con el incremento de la complejidad morfológica. El incremento progresivo del tamaño del cerebro debe esperarse solamente en aquellos animales para los cuales un cerebro mayor constituye una ventaja. Insisto en que la mayoría de los linajes encontrará una evolución progresiva hacia algo, pero no hay ninguna razón general para esperar que la mayoría de los linajes progresen en las direcciones en las que nuestra línea humana es pionera. Gould se equivoca al decir que la apariencia de progreso en la evolución es una ilusión. Si se define el progreso de un modo menos chauvinista, si se deja a los animales producir su propia definición, se encontrará progreso casi en todas partes. Desde el punto de vista adaptacionista, la evolución progresiva solo debe esperarse en el corto y mediano plazo. En una escala temporal muy grande, las catástrofes llevan a la evolución a un punto muerto. Las diversas carreras armamentísticas entre los dinosaurios carnívoros y sus presas fueron repetidas por una sucesión de carreras análogas entre mamíferos predadores y sus presas. Cada una de esas sucesivas carreras armamentísticas impulsó una secuencia de evolución que fue progresiva en mi sentido, o sea, en el de Dawkins. Incluso si hubo una explosión cámbrica en la que todos los principales filas divergieron, esto no significa que esa evolución fue especial cualitativamente. Los bauplanes no cayeron de un claro cielo platónico. Evolucionaron paso a paso a partir de sus predecesores y lo hicieron con aproximadamente las mismas reglas darwinianas que observamos hoy. Apuesto a que Gould estaría de acuerdo conmigo si se lo presionara. Estoy terminando. Los grandes saltos en el nivel de filum y los modestos saltos hasta el nivel de clase son el más puro sinsentido. Las clases son especies que divergieron largo tiempo atrás y los filas son especies que divergieron hace todavía más. Finalmente, la propia evolución puede evolucionar progresivamente. A pesar del justo escepticismo de Gould acerca de la tendencia a etiquetar cada era según el más nuevo de los recién llegados, es posible que grandes innovaciones en las técnicas embriológicas abran nuevas perspectivas de la posibilidad evolutiva y que éstas constituyan mejoramientos genuinamente progresivos. El intento de Gould de reducir todo progreso a un trivial artefacto constituye un sorprendente empobrecimiento, un atípico menosprecio, una desacostumbrada disminución de la riqueza del proceso evolutivo. Ok, hasta acá. Esta es la reseña amable de Gould cuando Gould todavía se podía defender. Esa es la reseña de qué texto de Gould que me olvidé. De la grandeza de la vida, de Full House. Ah, ok. Qué raro, ¿no? Que es el modo en el que usa progresivo Dawkins, ¿no? No es nada claro. ¿Qué agrega a acumulativo? ¿Es acumulativo más que progresivo en el uso ese de Dawkins? Poco, ¿verdad? Es raro, ¿no? La defensa de la palabra progreso. Igual, me parece que en este punto al menos habrá que ver en los otros. Creo que en el tema de equilibrio puntuado probablemente también suceda, pero es más como todo esto se podría haber solucionado con una nota al pie, simplemente me resultó divertido todo cómo lo trata, digamos, y también los ejemplos que pone no son inocentes, porque la publicación que le pidió a Dawkins que haga la reseña de este libro de Gould, le pidió a Gould que reseñe Escalando el Monte Improbable de Dawkins. Entonces, y la idea era, les resultó divertido, estaba buena, realmente está buena la idea, de que salgan juntas, y los dos sabían lo que estaba haciendo el otro, ¿no? Entonces, algunos de los casos que utiliza Dawkins en el ejemplo son casos a propósito que él utiliza en el libro que estaba haciendo la recensión Gould. Bueno, eso como nota de color nada más. Bueno, vamos al capítulo 8, a menos que quieran comentar algo más, que es, este es más breve, sobre el equilibrio puntuado. ¿Quieren hacer algún comentario del capítulo 7? Yo tengo una cosa que es porque que me recuerda a una cosa que dijo Ezequiel en Twitter.
que es, yo nunca leí el texto este que reseña Dawkins porque es insoportable el texto, ¿no? Porque está fuertemente basado en el béisbol. La primera parte. Bueno, Pero aparte, no superé la primera parte. Pero lo que sigue, no, lo que pasa es que lo que sigue ya lo has leído en otros lados, si venís leyendo a Gould ¿sí? también. Bueno, pero me llamó la atención porque no conozco esa parte de Gould, o sea, no conozco ese pedacito del pensamiento de Gould tanto, que esta idea de la propagación de la excelencia, como que si dejas a las cosas avanzar, digamos, tienden hacia el progreso solamente porque se ocupan los espacios de posibilidades. ¿Es algo así la idea? Bueno, no sé si está bien expresada. Se parece un poco a Zeffel, que es esto que dicen Sterenly y Brandon. No, McShee y Brandon, de que hay una tendencia a la complejidad y a la diversidad. Y no sé si existe esa relación, o sea, no lo mencionan, ¿no? A Gould. ¿No, Ari? ¿Vos te acordás? Que yo recuerde, no. ¿Pero es una idea semejante o no? No sé, porque pero igual se menciona, no sé si, sí, se menciona a McShee, no sé si en este libro o si lo menciona Dawkins en El Capellán del Diablo, se me están mezclando, pero en estos días leí una mención a eso. ¿A Zeffel? No sé, a eso, a McShee creo, a lo de la caminata del borracho, que yo me acuerdo de Ari, de la tesis de Ari. Hay referencias a eso. ¿Qué? Ah, mira. Es más que la tesis, si no. No sé dónde las leí, si las leí en este libro o muy en posterior. El Diablo. O sea, el libro de Zeffel es del 2010. Con lo cual, o sea, tendría que haber alguna referencia a Gould en el libro este, pero no al revés. Claro. Bueno, igual como sea, que no entendí bien la idea. Perdón, ¿Cuál es exactamente? Acá, en El Capellán del Diablo, Dawkins dice: el tratamiento empírico que Gould le da al asunto sigue a McShee y habla ahí de la medida de la complejidad. Debe ser el mismo McShee, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que McShee tiene cosas anteriores sobre la complejidad. Es algo del 96, que es Metazoan Complexity and Evolution. Is there a trend? Se llama, un paper de eso. Por eso, es algo que después, cuando se junta con Brandon, termina convirtiéndose en ese libro que se llama La Ley Evolutiva de Fuerza Cero. Pero igual, no sé bien cuál es la relación porque no terminé de entender el punto de Gould al respecto. O sea, en ellos, en McShee y Brandon, es sencillamente el hecho de que si dejas un montón de poblaciones evolucionando independientemente, sea por deriva o por selección, van a tender a ir a lugares distintos, salvo que algo las junte. O sea, si las presiones independientes se van a ir para cualquier lado. Por deriva se van a ir para cualquier lado. O por lo que sea. Gould está diciendo... que Gould me parece lo que dice, bueno, dos cosas. La primera, la que estábamos charlando, que desde nuestro punto de vista la evolución no va hacia nuestra perspectiva, digamos, de lo que sería la complejidad. Y lo otro es que en realidad lo que vos tenés es complejidad de entrada, y no es que vas hacia la complejidad, sino en todo caso lo que haces es avanzar unos pasos más en una dirección, pero también estás avanzando pasos, otros organismos avanzan pasos en la otra dirección. Sí, lo cual es obvio y que, perdón, esa idea, no, perdón, la que yo digo que se parece a Zeffel no es esa. Esa idea que está en el texto de Dawkins, ¿no? En que vos, si sos darwiniano, necesitas progresos hacia la complejidad adaptativa. Otra vez presupone lo que decía yo hace un ratito, que es que solamente explicás por selección natural la complejidad adaptativa. Eso no es cierto, porque hay un montón de veces en donde los rasgos se simplifican, porque gastan menos energía, qué sé yo, porque se entiende el punto, ¿no? Digamos, ¿por qué estarías obligado a todo el tiempo estar preguntándote cómo se generó la complejidad adaptativa? Si hay muchas cosas que son más simples. Pero eso es lo que está diciendo Gould. No, lo que dice, perdón, no, lo que dice Dawkins es que si vos sos un darwiniano, tenés que ver
procesos de progreso, cuando está hablando del progreso, hacia la complejidad adaptativa. Porque si no tenés el problema del Boeing, ¿no? Digamos, está bien, qué sé yo, vos como darwiniano tendrás el problema del Boeing y la única respuesta será selección natural hacia la Que complejidad. no te queda otra. Pero no es lo único que pasa. Digo, hay muchas veces que la evolución no va hacia la complejidad. ¿Se entiende? Digamos, hay muchas veces que la evolución va hacia la simpleza, como dice Gould. Digamos, y ahí no hay progreso en el sentido de camino hacia la complejidad. Digamos, a mí ese texto de Dawkins, que me pareció lindo, me parece completamente equivocado. Pero no sé si se entendió el punto. No, yo creo que efectivamente Dawkins ahí lo que hace es precisamente es la dirección del progreso. No sé en qué parte, si de pronto el compañero que está ahí poniendo las diapositivas pueda decir en qué momento Dawkins está diciendo que el progreso es una mayor complejidad. Yo lo que veo es que lo que Dawkins plantea es que el progreso como éxito en su ambiente, ¿sí? Así que podríamos decir que la mayor simplicidad también es progreso, ¿sí? Entonces, precisamente eso es lo que le critica a Gould. O sea, Gould piensa que es que siempre que se habla de progreso es mayor complejidad y no es así, o mayor complejidad hacia una dirección pues más compleja, pero es decir, no es eso, sino es más el progreso como éxito en el desenvolvimiento que tiene el organismo en el ambiente. Entonces, desde ahí yo veo más que hay aquí como una pregunta perniciosa, más dirigida como autosatisfacerse, pero yo pienso que la exposición de de Dawkins es clara y está diciendo Gould va por el lado de que el progreso, sí, es complejidad, sí, pero yo voy por el lado, dice Dawkins, no, pero déjame terminar y ya. Dale. Pero yo voy por el lado, dice Dawkins, yo voy por el lado de que progreso es éxito en su ambiente y si el progreso merece mayor, sencillez, como por ejemplo los parásitos, pues eso es progreso, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Dawkins. Entonces no sé ahí en qué momento se transpuso lo que dijo Dawkins, se le transpuso a Gould. En el texto ese que leyó Dani, para mí lo que dice es, si hablamos de progreso chauvinista y antropocéntrico, no tiene sentido. ¿No? Digamos, tiene razón Gould. ¿Sí? Pero, como darwinistas, si queremos dar una respuesta a la complejidad adaptativa, necesitamos caminos progresivos hacia la complejidad adaptativa que puede tener distintas medidas en distintos animales. Eso entendí yo que decía el texto, ¿no? Dice que debemos ser gradualistas, que todo darwinista o todo evolucionista gradualista, acumulacionista, sí, gradualista, dice gradualista, acumulacionista, ¿no? Y eso está qué, y además progresivo. ¿Sí? La pregunta que hacía yo es qué significa progresivo en ese texto, en el sentido de acumulación hacia un lugar, ¿no? Pero la razón por la que dice Dawkins en ese texto que hay que asumir esas tres cosas, es porque si no, no podés dar una respuesta al problema del Boeing, que es el de la complejidad adaptativa, que es cómo podría haber surgido un Boeing 747 o no sé cuál es el número, solo por erosión. Pero a mí también me pareció entender que no necesariamente todo progreso implica mayor complejidad. Sí que para la complejidad necesitas esa idea de progreso, pero que sistemas más progresivos como los parásitos son más simples y que eso me pareció que lo aceptaba en la lectura. No sé si... No entendí lo mismo, ¿eh? Entendí como Walter. Sí, es lo mismo, es que aquí, digamos, es decir, que nos muestren aquí en pantalla, por favor, donde dice Dawkins que mayor progreso es mayor complejidad, por favor. Esto es lo que yo estoy diciendo que se le está metiendo a Dawkins y eso no lo dijo Dawkins. No, yo solamente de la frase esa que decía que tenías que dar una respuesta, digamos, que si no asumís algún tipo de progreso, tenés el problema del Boeing. Está bien, eso para explicar la complejidad, pero no para dar cuenta del progreso necesariamente. El progreso, ¿no? Exactamente. El progreso es simplicidad también, ¿sí? El progreso para si a un organismo no hacer nada en toda la vida le sirve, pues eso también es progreso, ¿sí? Y es hacia allá donde va la argumentación. La mirada de la evolución de parásitos, se ve que cuando... Entonces, la pregunta es, ¿qué progreso? Exacto. Es éxito. Si no hay objetivos
estándares, ¿qué significa que hay progreso? Pero es que No hay usted, objetivos, o sea, no hay otros objetivos. al tener, sí, pero es que el objetivo, recordemos que en Dawkins es o sea, replicarse, ¿no? O sea, poder subsistir. Pero la medida entonces es que subsisten mejor los organismos en el presente que en el pasado. ¿Se replican mejor los organismos del presente que los organismos del pasado? No, O sea, pues todo el yo no tiempo ha entiendo existido el o sea, progreso. yo no entiendo el punto de la defensa del progreso en ese texto. No lo veo. No, el progreso es poder sobrevivir, y si sobrevive mejor, no No, haciendo nada o pero parasitando, pues ¿qué eso es progreso. significa, digamos, qué significa decir que en un momento dado, que un momento dado es progreso con respecto a otro momento? Significa que vos tenés un objetivo, ¿sí? Que permanece, digamos, en el tiempo, por el cual medís esos dos estadios. ¿Están de acuerdo o no? Vos decís, el momento A es progresivo con respecto al momento B porque se cumple mejor este estándar. ¿Es eso progreso o no? ¿O qué es progreso si no? Sí, sería eso. Quizás por ahí, Entonces, ¿por por ahí qué convendría alguien defendería también, que hay progreso en la evolución? ¿Por qué? Progreso a determinada escala y a determinados plazos, pero Claro. sí, progreso en el sentido de que hay una adaptación progresiva al ambiente, un ajuste progresivo al ambiente. Pero, perdón, ¿es más ajustado al ambiente un humano que un dinosaurio? No, en ese No. sentido no lo... pero no es eso lo que está diciendo Dawkins. ¿Y qué Dawkins es lo que está diciendo? por ejemplo, en un momento dice explícitamente que hay el mismo progreso por el que tuvieron los dinosaurios, después lo tuvieron los mamíferos, y que no está diciendo que hay un progreso desde los dinosaurios hasta nosotros, sino que hay distintas rondas de progreso que después terminan en la nada, en la desaparición. Pero esa ronda de progreso, ¿por qué es progresiva? Esa ronda de progreso, digamos, ¿en qué sentido es progresiva? ¿Con respecto a qué? En que se van acumulando cambios que hacen a un ajuste un ajuste al ambiente beneficioso para la proliferación de los genes de ese organismo. ¿Eso quiere decir Eso que significa los homínidos de los cuales provenimos estaban menos ajustados al ambiente que nosotros? Si no hubo grandes cambios ambientales, sí, significaría eso. ¿Y eso se puede sostener? Que nosotros estamos lo que pasa es que mejor por ahí, adaptados al ambiente lo que puede hacer ruido es que uno se lo imagina así dicho, como una línea recta o algo así, ¿no? Si uno se saca la idea de la idea recta, va a terminar haciéndote, me parece, menos ruido la idea. O va a desaparecer. Sí. Nico iba a decir algo, creo. Sí. No sabía si se me escuchaba. No, te iba a preguntar si, o sea, tu pregunta es cómo lo medís el progreso, ¿no? O sea, ¿en qué lo medís? ¿En tiempo de vida, en progenie dejada, ¿no? ¿Cómo lo medís? Pero en un punto me pregunto, a raíz de lo que vos estabas diciendo, si no es lo mismo progreso que adaptación en alguna medida. O sea, si hay alguna diferencia sustancial entre a lo que Dawkins se refiere como progreso y la noción de adaptación. Así. Lo que pasa es que, digamos, de manera literal, vos, los organismos más adaptados y menos adaptados, medido por la biología evolutiva, en general solamente mide dentro de una población a organismos sincrónicos, ¿no? que pertenecen a un mismo tiempo, en base al éxito reproductivo que tengan o a los grosos que sean resolviendo ciertos problemas. La pregunta es, para hablar de progreso a lo largo de la evolución, ¿sí? Vos tenés que medir no dos bichos, una jirafa con el cuello más corto y una jirafa con el cuello más largo que coexisten, sino una jirafa con el cuello corto y una jirafa con el cuello largo al final de la evolución. Digo, ¿y qué tipo de medida del progreso podés hacer sincrónicamente? ¿Se entiende mi pregunta? Digamos, en la crítica que Dawkins le hace a Gould, no sé, lo abandono a Dawkins, ahí estoy con Gould. Es que un poco me da la impresión de que Dawkins en realidad está defendiéndose
de que le dicen, de que lo caracterizan como que él está a favor de una idea de progreso como que termina en el ser humano. O sea, es medio, esto medio que Claro, surge de una defensa más que de que él esté defendiendo que es fundamental esa noción. a mí me da la sensación, te digo la verdad, leyéndolo, que lo que quiere hacer Dawkins es defenderse de la acusación de progresista en el sentido más, digamos, más en que se lo acusa, como pensar al humano como pináculo de la creación, reteniendo la noción de progreso, pero borrando todo lo que la noción de progreso tiene de específico. Entonces, que termina siendo simplemente adaptación, o sea, no hay nada, le borra todo rasgo específico a la noción de progreso, la retiene simplemente por una cuestión retórica. Es Pero que acá, sí. perdón, te interrumpí. No, eso, que no Es no que, encuentro nada específico de la noción de progreso en la es argumentación. que acá de tenemos una pelea de worldviews y tenemos una que está tratando de poner el énfasis en lo que se conserva y otra que está tratando de poner el énfasis en el cambio beneficioso en cierto sentido. Entonces, me parece que en esta pelea a nivel worldview es importante para Dawkins defender una noción de progreso, por más que no aporte tanto a un nivel de práctica científica. Claro, la sensación mía, parecida a la de Nico, es que acá está usando la palabra progreso, pero no hay nada como progreso, ¿no? Pero Que digamos que no me hay, parece que es lo... Pero hasta es transparente en eso, a mí me da la sensación. O sea, dice uso progreso de esta manera, y la manera en que lo usa es una manera en la que no se usa habitualmente la noción de progreso. Digo, no me parece deshonesto en su exposición, en ese sentido. No, pero digamos, a mí lo que me molesta es lo siguiente, del texto ese, ¿no? Que insisto que me parece muy lindo el texto, ¿no? Digamos, me gustó. Pero, digamos, lo que me ofende del texto, porque me siento atacado por el texto, porque yo todo el tiempo diría que no hay progreso en la evolución, es que él dice, el único sentido en el cual tenés que eliminar la noción de progreso de la biología evolutiva es si pensás el progreso chauvinista o antropocéntricamente. ¿Sí? Y mi respuesta sería no. Hay muchos más sentidos de la noción de progreso que hay que eliminar, no solamente el antropocéntrico. También No, pero, cualquiera Santiago, que presuponga que hay estándares objetivos para determinar progreso. Perdón, pero Que no sean él el lo que dice es que si nos ponemos digamos, en los zapatos de un vencejo, también hay que eliminar la noción de progreso. Si nos ponemos en los zapatos del elefante, también hay que eliminar la noción de progreso. O sea, lo que está diciendo es que hay mucho sentido de progreso. Si uno se concentra que la evolución va en alguno de ellos, estamos equivocados como nos equivocamos pensando que nosotros somos el parámetro. O sea, no es que dice que solo Por eso eso hay que eliminar. está volviendo a criticar el antropocentrismo del progreso. Es obvio que el antropocentrismo del progreso está mal. Pero Es también obvio está que criticando... también está mal el gusanocentrismo. Es lo que Cualquier te estoy diciendo, o sentido. sea, pero es lo que dice Está él. claro, está claro. Está mal el elefantismo. El elefantismo también estaría mal. Está claro. Centrismo. Yo lo que digo es, la frase, lo que entendí yo de Dawkins, a partir de lo que leíste vos, es la noción de progreso hay que eliminarla si vos la volvés especiocentrista en algún sentido. ¿Sí? Yo lo que agrego es, no. Hay muchas más nociones de progreso que hay que eliminar, no solamente aquella que piensa que el elefante es el sumum de la evolución. ¿Sí? También cualquier noción de progreso que presuponga estándares objetivos de cualquier tipo, no una especie específica, sino estándares. Cuando yo elimino la noción de progreso que tiene algún tipo de estándares, como ser inteligente, treparse a los árboles, también elimino esos pequeños progresos que encuentra Dawkins que van hacia la complejidad adaptativa o según dicen ustedes, también hacia la simplicidad adaptativa. ¿Sí? Digamos, eliminas toda noción de progreso. Perdón, salvo un progreso relativo, yo creo que salvo un progreso relativo a objetivos que vos decidís, como quién es el que mejor toca la guitarra, qué sé yo. Sí, si vos asumís que los objetivos por los cuales me dice el progreso son absolutamente arbitrarios, entonces sí podés decir lo que quieras, que es lo que dice Darwin, ¿no? Yo creo que hacia allá va Dawkins. Yo creo que hacia allá va Dawkins en el sentido en eliminar ese tipo de espejismos como el progreso, por ejemplo. Y entonces no hay diferencia hablamos de progreso. Pero
Perdón, la diapo que pasó, que justo le hice una captura porque me interesaba, Dani decía, no sé si se escucha específicamente, la noción de progreso de Dawkins no tiene en cuenta un incremento en complejidad, inteligencia u otro valor antropocéntrico, sino el número acumulado de caracteres que contribuyen a una mayor adaptación al linaje en cuestión. Esa adaptación. Número, pero número, Sino el número acumulado de caracteres que contribuyen a una mayor adaptación al linaje en cuestión. ¿qué quiere decir? ¿Que hay más caracteres adaptados en un Digo, es organismo? lo que está en la ¿Qué guía, quiere por decir eso eso? digo, porque bueno, que seguro No sé, descarta por ejemplo, la inteligencia. o sea, el ejemplo, no sé, de la visión, o sea, podés decir que el ojo es un progreso respecto de una parche fotosensible. En ese sentido lo defienden. Y no sé, no lo he leído con tanta profundidad en Dawkins, pero Dennett dice algo parecido a lo que acabas de decir vos. El progreso se piensa retrospectivamente. Primero identificás cuál es el parámetro y después reconstruís la historia que te llevó de antes de que ese parámetro estuviera logrado o cuando estaba menos logrado, y ese camino lo reconstruyís retrospectivamente tomando previamente la decisión de quiero explicar esto como progreso hacia tal lugar. Claro, acuérdense que está teniendo en la cabeza Escalando el Monte Improbable, que está siendo reseñado por su rival. Y justamente lo que acaba de decir Ezequiel es el punto de Escalando el Monte Improbable, o sea, ingeniería a la inversa. Yo tengo ojos, miro para atrás y eso fue escalado paso a paso, escalando el Monte Improbable. En ese sentido limitado me parece que está defendiendo lo de progreso, y por ahí es tan limitado que por ahí confunde más de lo que agrega, ¿no? Y en ese sentido Claro, por por ahí ahí, habría que... en ese sentido, claro, tiene razón, Santi complejiza algo que era más simple. Eso es lo que vos decís, Santi, agrega cosas que no hacían falta agregar. Está hablando de progreso porque está con el Boeing en mente, que es lo que yo quería señalar, ¿no? Digamos, él está preocupado por... Yo no me acuerdo, ese libro lo leí, pero supongo que es en ese libro es una defensa de la selección natural. Y la defensa de Dawkins de la selección natural se parece a la defensa del diseño inteligente, que es básicamente señalar la importancia de la complejidad adaptativa. ¿Sí? Digamos, tanto el que defiende Paley defendiendo a Dios como Dawkins defendiendo a la selección natural, lo que tienen en común es que ambos dicen tenés complejidad adaptativa y sin selección natural o sin diseño no podés lograr complejidad adaptativa. Y eso está bien, yo lo entiendo el punto de la relevancia de la selección natural para explicar la complejidad adaptativa, pero eso no implica que la selección natural vaya siempre en esa dirección, ese era solo mi punto, ¿no? Entonces, la defensa de la palabra de progreso es medio ideológica porque tiene en mente esta otra pelea, ¿sí? Pero si vos decís, quiero hablar de qué pasa en la biología evolutiva, ¿usarías la palabra progreso? Y en un sentido tan vacío de progreso, que ya no es progreso para lo que casi cualquiera entiende por progreso. No sé si se entiende mi punto, ¿no? Para mí tenés razón en eso. eso, pero la situación, la cuestión es que acá están en una pelea de worldview más que en una pelea de cómo hacer biología. Claro. Yo acuerdo 100%, Santi, y por ahí no me expresé igual. Yo lo pienso exactamente igual que vos. O sea, exactamente. Sí, lo entendí y pienso igual. Todo podría verse desde el punto de vista religioso. También podría decir que lo que Gould está diciendo es lo que dijo Leibniz sobre el mejor de los mundos posibles, o sea, según desde esa óptica de Dios, ¿no? O sea, si Gould dice que aquí lo que hay son, por ejemplo, cerebros grandes, que lo que habían era cerebros pequeños, cerebros grandes, y finalmente los que sobrevivieron fueron los cerebros grandes, pues yo podría decir que eso es una óptica también teísta, en el sentido de que yo digo, bueno, pues entonces las condiciones que están y los que quedaron, pues es lo mejor que ha surgido, fue lo mejor que quedó, ¿no? Entonces también es una visión teísta, o sea, todo puede enredarse de tal forma que terminemos allá. Yo lo que digo es que simplemente Dawkins no es que complejice, sino que lo que hace simplemente es apartarse un poco y el decir, no me digan progresista a mí en el sentido de ese teleológico de que todo va hacia una dirección determinada, sino que de alguna otra forma es salirse de ese parámetro del antropocentrismo. Es lo único que quiere que lo saquen de ahí, de esa colada. Pero, eso se entiende. sí, pero entonces voltear el argumento y decir que puede ir hacia como el diseño inteligente, porque pues, creo que tiene muchos argumentos para decir que no va para allá.
también podemos decir que Gould va hacia a una cuestión de un mundo calvinista, de Calvino, o sea, aquí un mundo predeterminado ya, predeterminado por unos, y que en ciertos momentos aquí Dios pone la baraja, unos nuevos elementos, y hasta donde se puedan mantener esos elementos acá. Entonces, es decir, aquí podemos coger el argumento de ambos y voltearlo hasta allá, ¿sí? Sino que yo creo que la intención de Dawkins es salirse de esas preposiciones que le están diciendo lo que han dicho los otros aquí panelistas, es que esa es como la intención de Dawkins. Y entre otras, también fue la sesión pasada, también la intervención fue la misma cosa, cuando le achacaban a Dawkins que era un determinista genético, y lo mismo que él, le ha tocado pues sacar un montón de artículos, libros para zafarse pues de ese lastre que tiene ahí, que es determinista genético. Entonces aquí es lo mismo, o sea, él no es un progresista en ese sentido teleológico como el diseño inteligente, o llámese Dios, o llámese una biología pues completamente sumida a unos planes divinos. Entonces yo creo que simplemente él quiere es como alejarse de esa posición de que le digan, oiga, usted plantea que esto va a una dirección. Dice, no, sí, o sea, la dirección no es, o sea, es azarosa en un sentido, pero tiene unos determinantes que están determinados pues por la selección natural, el ambiente, etcétera. Pero yo creo que esa es como más la preocupación de Dawkins. Igualmente lo que dice Santiago no es que Dawkins vaya en el sentido del diseño inteligente, pero lo que dice Santiago tiene razón, o sea, Dawkins se considera él mismo heredero de Paley porque trata los mismos problemas, el problema de la adaptación y el problema de cómo pudo ser posible esa complejidad. En ese No, sí, sentido, igual, sí, igual está claro. Claro, sí. Yo no quise decir que. Perdón, igual sí que está claro por lo que están diciendo que si él tiene en cuenta que le están reseñando el libro de Escalando el Monte de lo Improbable, claro, tiene ese trasfondo, ¿no? Pero, digamos, entonces como conclusión, no veo diferencia entre Gould y Dawkins al respecto. Me parece que están igual. Digamos que si vos les preguntás qué piensan del progreso, contestan lo mismo. bueno, pero un poco dice Gould, ¿no? Si lo presionaran sobre esto, lo decía, ¿no? Si lo presionaran Dawkins sobre Gould. Y probablemente al revés, digamos, no, para mí no hay diferencia respecto a la noción del progreso y a la contingencia y a, digamos, no en esta pequeña reseña, ¿no? Sí de actitud, qué sé yo, como decía. Tengo una duda Acá, antes de pasar. sí. O sea, si le concedemos incluso esto que estáis, esta noción de progreso respecto de tus ancestros, aún así especies actuales serían incomparables entre sí, ¿no? O sea, no podría haber progreso entre una y otra, que una está más avanzada que la otra. O sea, es un orden parcial, por decirlo en términos formales. O sea, podés predicar progreso respecto de tus antepasados, pero no te puedes comparar vos con un elefante, por ejemplo. No veo por qué no, ¿no? Digamos, si estás habilitado a esa comparación entre distintas épocas temporales, ¿por qué no entre distintas especies? Digamos, de hecho, la adaptación se mide, digamos, el éxito reproductivo es comparativo dentro de una población. ¿Sí? Cualquier otra comparación que hagas es medio rara. Digamos, y si estás dispuesto a decir la pre-jirafa está menos adaptada que la post-jirafa, ¿por qué no vas a poder decir que la jirafa está más adaptada que la cebra? Y para mí podés, en el mismo sentido vacío de elegir un objetivo cualquiera de manera arbitraria, como tocar la trompeta y decir, los humanos somos los que mejor tocamos la trompeta. Sí, eso puedes hacerlo. Pero me parece que no hay más que eso, ¿no? Sí, la cuestión, yo pienso que es simple, sí, o sea, pero, es decir, se me viene a la mente y es muy parecido, yo creo que el asunto de él decir que hay antropocentrismo, ese tipo de cosas, no es tampoco inocente, porque si nosotros vemos que él, además, Dawkins siempre ha estado metido en estos debates bueno, en el término científico, pero también en el término religioso, y esos dos terrenos como que se solapan en él. Él tiene muy en cuenta, por ejemplo, esta visión que tenía Genófanes cuando veía a los griegos hablar de los dioses, y Genófanes decía, bueno, si los leones tuvieran dioses, pues serían como ellos, serían dioses de león, los dioses serían leones, no sería Zeus y la forma no serían antropomorfos, sino serían
como los leones, ¿sí? Y si los pájaros tuvieran dioses, pues serían dioses también alados, pues. Entonces, es como hacia eso también que va. Yo pienso que lo que está diciendo es, oiga, eliminemos precisamente esa noción de, en eso le está diciendo, eliminemos precisamente esa noción teleológica de que todo va hacia, y que el progreso es precisamente eso, ¿no? Como que más complejidad, más perfeccionamiento hacia algo, hacia un objetivo determinado. No, sino que es más una cuestión de adaptación, que eso se me hace un poco diferente. ¿Seguimos con el otro capítulo o es muy tarde? Yo creo que se puede, ¿no? Si no, Como no prefieran. era muy largo. ¿Cómo es, Dani? A ver, vos, por ahí vos podés... Y es más cortito, pero tengo más citas de Dawkins y de Gould y para que seguir peleándonos. Sterling está muy diluido, entonces hay que ponerle... Demasiado conciliador. Claro, exacto. Pero como es quieran, demasiado literal, ¿no, Stanley? A mí me parece igual que este capítulo de Gould está un poco más logrado que el de Dawkins. Digamos, en Dawkins está todo puesto uno al lado del otro y el de Gould está presentado más orgánicamente, ¿no? Me pareció. Pero es muy literal, ¿no? En la confrontación. Yo quiero resaltar algo y es lo que Daniel decía, y era que Stanley, hablando ya del libro de Stanley, muestra un debate que tiene Gould, pero con Wilson. A mí eso que también había dicho Santiago, había dicho, bueno, a veces como que Stanley cuadra las cosas como, no sé, en un sentido extraño. Yo por ejemplo, no entiendo entiendo que esta divergencia de Dawkins se da en un contexto histórico que hay un fuerte debate en torno al determinismo genético y está el trabajo de la sociobiología y todo este tipo de cosas, pero Stanley nos mete eso aquí en este texto y entonces tiende uno a pensar que Dawkins va como por el lado de Wilson con ese texto de sociobiología, entonces uno dice, no sé, a veces se me hace que nos cuadra las cosas como para que pueda transcurrir en el discurso que lleva. No sé, ese inserto ahí de Wilson y la sociobiología, pues Es es que yo complicado. creo que lo que pasa es que hay un contexto social en donde se generan ciertas relaciones entre Dawkins y Wilson, pero que acá no está repuesto, ¿no? Entonces acá como solamente están puestas las ideas más como puras, entonces no ves la conexión entre Dawkins y Wilson, ¿no? Pero sí, es cierto, digamos, ¿por qué menciona a Wilson, no? si estamos hablando de Dawkins. Sí, y ahí genera también ese problema del determinismo y del ambiente, y que si el ambiente o los genes son lo importante. Entonces ya nos vamos al debate con Wilson, cuando el debate, y lo que creo que lo decía Dani también, era, el debate no es con él, ¿sí? Inclusive Wilson concibe de una forma diferente los genes que Dawkins. Entonces acá está como, no sé, se me hace como esta No, en la técnica división esta, argumentativa digamos, del hombre de paja. en la división esta que hace al final del texto, ¿no? Que es, bueno, está Gould preocupado por cosas paleontológicas, mientras que Dawkins está preocupado por cuestiones más naturalistas, ¿no? Más función y selección natural. Es cierto que Wilson estaría con Dawkins en esa distinción, ¿no? Estaría con Dawkins. Pero claro, también es una bolsa de gatos lo que está con Dawkins. No es que incluye un montón de cosas. No, para ser concretos, Dawkins, las palabras de él es: el ser humano se libra de las cadenas deterministas de los genes al tener conciencia. Eso es lo que dice Dawkins de la postulación de Wilson. O sea, al hombre tener conciencia, al ser humano, perdón, de tener conciencia, lo libra de las cadenas de la tiranía de los genes, lo llama él así. Entonces, bueno, ya va a hablar es de memes y de otro tipo de cosas. Pero no, lo que tienen en común con Wilson en hacia otra cosa. Sí, no es eso, obvio. Exacto. No sé, como quieran. Como quieran. Son las 7 menos 10. Por ahí podemos dejarlo para la próxima, no sé. Elegí vos, Dani. En mi parte, yo
Yo me parece que lo podríamos dejar para no hacerlo tan rápido. Va, no sé, como quieran. Si no, lo recorremos así y en todo caso lo charlamos en la clase el próximo encuentro, no sé. No, dejémoslo para la próxima. Está bien, dejémoslo. Son las 7. No me acuerdo cuál es el artículo, cómo se llamaba el artículo que no te acordabas dónde estaba. Ese. Algo de lo desarrollable. No, Eso es del sí, Capellán del Diablo. Es del Capellán es el del Diablo. Capellán. Es del Capellán del Sí. Diablo. Sí, que ahora, ahí, no sé si estaba en la diapo de Dani o en algún lado lo vi. Bueno, y lo otro que a mí me llamó la atención de la forma en que está presentado, que lo había marcado en el texto y ahora no me lo acuerdo, que es que me parece que vos después pusiste una cita que es más linda, Dani. Es eso en donde dice Gould que los genes no son causa de la evolución, sino que llevan el registro de la evolución. Que es pura retórica eso, ¿no? Digamos, ¿no? Es como una discusión en el terreno de la retórica, en ese pedacito, ¿no? En esa frase, digamos, ¿quién diría que los genes son causa de la evolución? ¿Dawkins dice eso? No, nunca dice eso. ¿Y qué significa que lleva el registro de la evolución? ¿No? Digamos, se vuelve como muy difícil Sí, es cierto. de seguir, ¿no? La discusión ahí. Digo, ¿en qué se están peleando? Mirá, dos críticos de Gould, Barasch lo acusó de flatulencia verbal. Y Keller dice que en Gould, este es buenísimo, que en Gould el argumento es un spandrel de la retórica. Pero en Dawkins también. Yo no estoy acusando a Gould. Yo digo que hay lugares en donde confrontan, que están No, bueno, yo te cuento. Yo en no estoy ese diciendo que terreno, ¿no? En el digo terreno lo de que la dice el tipo. flatulencia. A Dawkins nunca escuché que le dijera. Pero en los dos casos me parece, ¿no? Digo, Hey, cuando uno habla del progreso y el otro habla del... En artículos revisados. Oh, se cortaron. ¿Qué dijiste? Nuevo, Dani. ¿Se cortó? ¿Qué dijiste, Dani? Bueno. Perdimos No, que decía que estas cosas aparecen en artículos publicados per review. Ah, sí, está bien, sí. No los nuestros. En los nuestros no pasa nada de eso. No pasa nada ni meramente débil. Y bueno, eso es Es famoso. que me acuerda de lo que dice Dawkins, que él pone ejemplo en el fenotipo extendido, pone ejemplo esta ilusión del cubo de Noether, que si usted mira un punto en el cubo va hacia una dirección, si mira otro punto va hacia la otra dirección, y yo pienso que en esto de los genes, si registran la evolución, si registran los cambios, pues como que uno, sí, efectivamente ahí, o si son los genes los que causan la evolución, yo pienso que estamos en ese jueguito que el mismo Dawkins dice, o sea, estamos aquí Sí, mirando la una pregunta que hay que ilusión, si usted hacer... la quiere mirar hacia un lado, para otro. La pregunta es si hay alguna forma de operacionalizar con claridad la diferencia que hay en ese enfoque. Yo creo que sí hay, ¿no? Porque una cosa es que sean unidades, que el éxito reproductivo se predique de los genes, que se predique de los organismos o que se predique de las poblaciones. Digamos, esa pregunta es interesante. Pero no tiene que ver con qué lleva el registro o qué causa, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. ¿Se les ocurre algo más? Si me lo permite, yo quisiera leer una partecita de Dawkins donde trata como de zafarse precisamente de esa fama de determinista genético. Me parece que también habla del ambiente y creo que sería bueno para el capítulo siguiente. Es una parte del fenotipo extendido. Fenotipo. Me mata Dawkins donde diga genotipo extendido. Entonces, no sé si se pueda, es un párrafo que dice así. La gente no parece tener mucha dificultad en aceptar que hay efectos ambientales en la modificabilidad del desarrollo humano. Si un niño ha tenido una mala enseñanza en matemáticas, se acepta que la deficiencia resultante se puede remediar con una buena enseñanza extra al año siguiente. Pero si lo que se sugiere es que la deficiencia matemática del niño pueda tener un origen genético, tiene mucha probabilidad de ser recibida con un sentimiento cercano a la desesperación. Si están los genes, está escrito, está determinado y nada se puede hacer al respecto.
deberías dejar ya de una vez de intentar enseñar matemáticas al niño. Este es un disparate pernicioso a una escala casi astrológica. Las causas genéticas y las causas ambientales no son, en principio, diferentes unas de otras. Algunas influencias de ambos tipos pueden ser difíciles de invertir, otras pueden ser fáciles de invertir. Algunas pueden ser habitualmente difíciles de invertir, pero fáciles si se aplica al agente correcto. El punto importante es que no hay ninguna razón general para esperar que las influencias genéticas sean más irreversibles que las ambientales. ¿Qué hicieron los genes para merecer su siniestra y demoledora reputación? ¿Por qué no le adjudicamos esa misma mala reputación a, por ejemplo, la educación preescolar o las clases de confirmación? ¿Por qué se supone que los genes son más inflexibles o inevitables que sus efectos que la televisión, las monjas o los libros? No culpen a sus parejas por dormir con cualquiera, señoras. No es culpa si han sido influenciados por la literatura pornográfica. El supuesto alarde jesuita, dadme al niño durante sus primeros 7 años y os daré un hombre, puede que contenga algo de verdad. Entonces yo creo que él defiende también de que en el ser humano los genes no son tan determinantes como el ambiente. El ambiente también juega un rol fundamental en eso. Sí, la discusión de si es determinista o no Dawkins es parte de lo que se le adjudica sin ningún sentido. ¿No? Es indiscutible. Bueno. ¿Alguna cosa más? Ese texto me hizo acordar a una frase de House, pero no la puedo recordar. Estoy trabado en acordarme de una frase de House. De algo que le dice a Cameron, pero no me va a venir. ¿Qué decías? Iba a decir que yo tengo un capítulo más y habría que ver, no sé, 1 o 2 más, supongo. Para que alguien se sume también. Bueno, la próxima, bueno, igual vos decís que es corto el que viene, o sea, ¿se verán 2 capítulos? ¿La próxima? Yo creo, bueno, por lo menos este que leí, yo no leí más. Leí es que hoy vimos 2. Hoy vimos 2, sí, seguro que se ven 2 la próxima. Ok. ¿Y vos querés 2 dar... o 3, por ahí. 2 o 3, claro. ¿Y vos querés dar uno más, Dani, o con este te retiras? O sea, por 2 razones prefiero que sea alguien más, digamos. Para dar por ahí participación a alguien más y para ahí, porque estoy bastante complicado. De última, si nadie se suma, yo no tengo problema, pero bueno, también estaría bueno escuchar otras voces, qué sé yo. Bueno, si alguien quiere preparar el siguiente. El siguiente es del equilibrio puntuado, ¿no? ¿Y el otro qué es? No me acuerdo. No lo tengo el libro acá. Yo lo tengo acá. Entonces, el 9 es de extinciones masivas y el 10º, la vida en el Cámbrico. O sea, los 2 son sobre la vida es maravillosa. Debe ser, sí. Bueno, después lo vamos viendo en estas 2 semanas. Por ahí yo lo tengo más o menos fresco, por ahí podría llegar a presentarlo. Lo vemos en las semanas que siguen, ¿sí? Bueno. Entonces, hasta luego a todos. Bueno, nos vemos. Gracias, Bueno, Ese, chao, gracias Ese, gracias Dani. No, Estuvo buenísimo. Gracias, chao.